Y hablábamos antes de irnos a la pausa justamente en esta dicotomía que existe hoy día, en que si efectivamente los seres humanos ya hicimos este cambio de lo físico a lo digital que llegó para quedarse, será necesario seguir manteniendo una especie de híbrido, porque yo creo que no somos seres absolutos y en alguno de los dos escenarios siempre nos vamos a ir cansando. Mucha gente prefería hacer las cosas desde su casa porque tenía más cerca a sus hijos, estaba en su zona de confort, pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que ese espacio se volvió agotador, agobiador, y muchos quieren regresar también. ¿Cómo dimensionas y cómo ves ese panorama también hoy día? ¿Cómo se viene para adelante? Bueno, yo creo que previo a la pandemia había la intención de empujar fuertemente la idea de tránsito hacia la digitalización y la virtualidad. En parte tomándose de cosas que ya habíamos comentado, de pensar en una especie de escenario ideal sin tomar en consideración las consecuencias de que cuando uno traslada el escenario ideal, bueno, empiezan a aparecer estas otras cosas más bien de orden periférico. Y yo creo que la resolución es un poco, no sé si mitad y mitad, pero tú aciertas, digamos, no es una cuestión absoluta. Probablemente van a haber zonas, sectores, marcos productivos que pueden transitar a la virtualidad, pero creo yo que está más que demostrado que los seres humanos necesitamos contacto humano, ¿no? Yo lo dije en el primer bloque, está esta experiencia de la influencia española. Lo que no dije fue que inmediatamente después de la influencia española, la sociedad occidental se volcó a una especie de corriente hedonista, ¿no? O sea, vengo saliendo de la Primera Guerra Mundial, vengo saliendo de una pandemia que mató a millones. ¿Qué me queda ahora? Bueno, me queda disfrutar. Exacto. Y hemos observado de que, con Vietnam, claro, hemos observado que se levantan las compuertas de la libertad y en general las personas salen y salen y salen a la calle. Quieren juntarse, quieren conversar, quieren verse, quieren estar uno con el otro. Entonces yo soy más matizado, al menos en esa perspectiva, sobre todo desde el punto de vista de la educación. En la educación yo creo que todavía no estamos observando las consecuencias que va a tener de esa generación. Pensemos, tercero medio, estallido social, cuarto medio, pandemia, primero año de universidad, mitad y mitad. Bueno, ¿qué va a pasar con esos cabros 15 años en el futuro, ¿no? O 16 años en el futuro? Y eso va a ser problemático y creo yo que nos permite, nos requiere tener una posición más matizada. Guido, eso es importante. Bueno, recordarle a la gente que parte de esta conversación, parte de lo que estamos hablando, se encuentra también en el libro que ya está desde hoy en librerías, Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial, que escribe Guido junto a un grupo de expertos. Después te vamos a pedir que nos cuentes quiénes son los otros autores de este libro que te acompañan justamente. Quiero quedarme en el área de la educación porque, si bien a mí me pasa, yo converso con muchos amigos que tienen teletrabajo hoy día, y que tú decís, claro, es soñado y hoy día lo único que quieren es volver al trabajo presencial, porque se les mezcló un poco lo que conversábamos, este escenario de tu vida donde te recreas, la recreación, la entretención se te mezcla con el horario laboral. Además, algunos trabajadores en el fondo hoy día con esto del teletrabajo no están respetando los horarios, están haciendo horarios mucho más abusivos en cualquier momento. Desde el WhatsApp que no se respetan los horarios. Bueno, salió este proyecto. Podría ser, pero acá fue un poquito más terrible en algunas pegas. Pero mi pregunta es, siempre se nos dice a nosotros que nos tenemos que adaptar, que nosotros tenemos que aprender la lógica de ir entendiendo esto de el trabajo digital, teletrabajo, telestudio. Yo lo planteaba hace un tiempo, yo siento y no entiendo cómo, por ejemplo, en los colegios, los sistemas educacionales, siguen enseñando de la misma forma, con telestudio, a cuando estaban en una sala de clases. ¿No sientes tú que también las estructuras de educación se tienen que adaptar a esta nueva instancia? Las estructuras de trabajo. Pobres profesores que en este sistema híbrido tienen que estar en la sala haciéndole clase a los niños que están en clase, pero también a los niños que están por el computador, donde tienen que estar gritando para que el niño te escuche, pero tampoco puedes gritar tanto o gritar más porque no tienes el micrófono para el computador. Entonces, y está la mamá al lado, que se va a enojar. Además, la sensibilidad máxima. A nivel de sistema, ¿estamos preparados en Chile, más allá de lo psicológico, más allá de lo personal nuestro, a nivel de sistema, de estructura, de lo cuadrado que somos? ¿Estamos preparados para este cambio? Creo que no estábamos preparados, nadie creo que lo estaba. Me parece además de que crisis de esta naturaleza, que emergen de la nada, requieren un tiempo de adaptabilidad muy corto, y en donde se van a cometer, y se cometen, y estamos todavía cometiendo muchísimos errores. Pero destapa además la complejidad del problema, la segmentación que existe cuando uno analiza el objeto que estamos analizando, en este caso la educación. Porque claro, uno tiene una especie de idea en donde la educación se trasladó a modo virtual, uno trata de hacer lo que hacía de forma presencial, pero a nivel de la virtualidad, eso también requiere obviamente toda una serie de adaptación. Pero hay muchas escuelas en este país que no pudieron hacer ese salto. Sí. Claro. Lo que además muestra los
enormes grados de inequidad en el ámbito de la educación, y para el cual obviamente no hubo suficiente fortaleza para generar algún grado de horizontalidad desde el punto de vista de la adquisición de nuevas tecnologías, etcétera. El acceso a internet, una casa con 4 niños que tienen que tener 4 computadores. No tiene el computador, un tablet. Y eso muestra, creo yo, el hecho de cómo a veces tomamos un problema, pensamos de que esa solución es la adecuada, pero nos damos cuenta de que hay tanta diferencia geográfica, climática, de acceso tecnológico, de circunstancias familiares. Yo personalmente tuve estudiantes que yo los incentivaba a encender la cámara. Me decían, no quiero encender la cámara. Bueno, está bien, es tu derecho, etcétera. Pero cuando uno escucha las razones de por qué no, uno empieza a entender. Bueno, porque vivo en una situación de precariedad. Exacto. No quiero que tú entres a un espacio donde voy a inventar. Tengo a mi abuela enferma y la tengo que cuidar. Claro. Entonces uno también tiene que tomar en consideración que hay principios que están solapados. La privacidad, la libertad, el intento de adquisición tecnológica, y eso nos muestra al final la enorme dimensión compleja que tiene este problema. Importante, porque rápidamente salieron protocolos de cómo había que hacer por Zoom. Y lo primero que dijeron que es falta de educación prender la cámara, y la explicación concreta que tú nos das perfecta. Guido, a mí me gustaría profundizar que finalmente el tema que importa, lo único que importa, que son las relaciones humanas, para dónde va el ser humano que vive en la ciudad, que está desconectado de muchas cosas, creyendo, digamos, que está enchufado a todo. Tú dabas un ejemplo de un estudiante que hacía el tránsito de la enseñanza media a lo universitario, que está una persona relativamente formada, digamos, que ya tiene sus gustos bien depositados, adquiridos, en fin. Acá hay, parece, dos fuerzas muy grandes. Por un lado, tú lo explicas bien, instintivamente el ser humano necesita esta capacidad gregaria, necesita compartir con los demás, necesita relacionarse físicamente, estar al lado de todo lo demás. Por otro lado está Mark Zuckerberg y Bill Gates, que quieren apostar a un mundo virtual por completo. Es como, pónete unas gafas y ándate al lugar que tú quieres, ten un trabajo allá, ponte el cuerpo que quieras, digamos, de fantasía, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con los niños que se estaban formando, que nacieron o tenían 2 años durante el estallido social, 3, 4, 5 durante la pandemia, y que no saben cómo tratar con los otros? ¿Para dónde va el futuro, Guido, si las grandes empresas nos quieren meter binariamente en un mundo digital y estamos claramente en deuda cómo tratarnos con otros, cómo conversar, cómo hablar, cómo ser tolerante, cómo aguantar que alguien te empuje, caerse de un árbol, lo que sea? ¿Cómo va a terminar eso en consecuencia? A ver, yo creo que ya el hecho de formular la pregunta permite apuntar hacia dónde se encuentran los problemas, y en la medida en que estemos interactuando de esa forma podemos desempacar el escenario que estás planteando. Yo no tengo la bola de cristal, eso es importante, que hay que decirlo, ¿no? No sé qué va a ser de la sociedad en 10 a 15 años, pero sí es importante recalcar una cosa. Número uno, las relaciones de hoy día son paradigmáticas porque estamos enormemente conectados, pero la evidencia muestra que las personas se sienten solas. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas de que tengas 400 contactos, 500 contactos, lo que sea, digamos, en Facebook, Instagram, en fin, pero sientas que algo te falta? Entonces eso permite iluminar la idea de que entonces tal vez esas relaciones, que son cuantitativamente muy sustantivas, pierden densidad, pierden carácter, pierden relevancia, porque hay estudios al respecto. Nadie puede generar relaciones íntimas con más de 100 personas, con más de 100, ¿no? Nadie tiene 5.000 amigos. No. Y eso es, creo yo que la misma pandemia ha mostrado eso, ha mostrado esa sensación de que nos creíamos conectados, sentíamos que teníamos todo a la mano, la información la conocíamos de forma instantánea, pero al mismo tiempo había un vacío. Un vacío que no se expresaba, que empezó a expresarse, creo yo, con la pandemia, y que nos requiere obviamente repensar todo lo que estás diciendo tú. Las redes sociales, los límites que tiene la red social, los límites de la virtualidad, la contrarrespuesta que muy posiblemente va a haber. A lo largo de todos los periodos de la historia, cuando ha habido cambios sustantivos, siempre hay corrientes reaccionarias. Corrientes que dicen, esto no me gusta, quiero volver a una época del pasado. Y creo que estamos observando algo de eso. Yo hablaba del tema del tránsito, los puntos de inflexión, que son puntos pantanosos, muy difícil mirar con claridad qué es lo que va a ocurrir. ¿Retroceder para avanzar en algún punto? No lo sé. No sé si hay que retroceder para avanzar, pero sí al menos cuestionar lo que ya estamos observando hoy. Y creo que hay un cuestionamiento genuino que hay que hacer en torno a cómo relacionamos, y si el medio de la red social o de la virtualidad
el mecanismo adecuado para tener vidas que sean provechosas y que consideremos valiosas. Por ejemplo, Guido, a ver, hablamos de educación y hablamos de los más chicos. Y está bien porque son los que están viviendo el proceso más difícil de la pandemia, que es esta digitalización del colegio. Y hablaste de hedonismo y hablas de la comparación frente a otros hechos históricos como este caso de la gripe española. A mí me parece que nosotros estamos viendo una época de hedonismo actualmente y ¿dónde lo veo o dónde me preocupo? En Halloween hubo una cantidad de accidentes automovilísticos de gente que iba manejando con alcohol brutal. Y muchos se escaparon incluso. Y no solamente en Halloween, sino que también para el 18. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es una sensación, pero creo que hasta antes de la pandemia, con la ley Emilia y muchas otras cosas, se había mejorado el comportamiento del automovilista que maneja en estado de ebriedad. Habían disminuido, ya no había este tipo de accidentes y se había logrado incorporar una cierta cultura del respeto hacia el otro y el respeto a la vida también. Me parece que en este hedonismo, no sé cómo fue en la época de la... Por eso te lo pregunto, porque no conozco cómo fue la consecuencia durante la gripe española, pero tengo la sensación que estamos frente a lo mismo. Estamos frente a la necesidad de recuperar mi libertad, yo quiero pasarlo bien, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener mi objetivo, y sin embargo, en algo que teníamos aprendido, retrocedemos, los que estamos más viejos no estamos en el telestudio. Y esas son normas sociales que deberíamos tener mucho más que aprendía. ¿Cuál sería cuál debería ser, comparándolo con la experiencia previa, lo que nos espera hacia adelante desde el punto de vista de esto de querer pasarlo bien, por pasarlo bien sin que te importe dónde pones en jaque la seguridad del otro? Mira, yo creo que la respuesta está en la pregunta previa, porque el hedonismo al cual yo hacía alusión fue una respuesta para algo más profundo. No es que yo me desatara simplemente porque sí, sino porque tenía la muerte enfrente. Entonces era una manera de camuflar la mortalidad humana, ¿no? Y acá todo el mundo lo sabe, digamos. El alcohol, sí, lo tomas, lo pasas bien, etcétera, pero ¿qué estás tapando con el consumo del alcohol o con el consumo de la droga? Hay algo más anterior, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a que las personas, los jóvenes, no sé, en fin, los adultos, hoy día, tengan tasas récord de consumo de alcohol? ¿Qué es lo que explica eso? Exacto. ¿Explica simplemente una idea nihilista de consumo hedonista? ¿O lo explica cosas como la que estamos conversando recién, ¿no? Esta idea de que estamos en un escenario incierto, no sabemos dónde ir, nos sentimos solos, la cosa avanza de manera muy veloz y no tengo, lo que decías tú al inicio, ¿no? No tengo referencia, no tengo instituciones, no tengo personas. Pero eso fue una cosa ridícula de parte del gobierno, que si tú con evidentes 50 años te piden el carnet para comprar, o sea, que esa sea la respuesta del papá Estado, ahí es donde se ponen esas estupideces. Sí, pero espérate, hay una cosa, toma en cuenta que posteriormente a la pandemia, porque digo que se ha olvidado lo aprendido, o tú tenés que el que maneja, no sé cuál es el cargo exactamente, una clínica o un hospital, choca borracho y mata un par de personas. Director del hospital. Director del hospital, muchas gracias, Montserrat. Perdóname, estamos viendo que una persona que ve estos casos todos los días comete el mismo error. A mí me parece que hay un desaprendizaje brutal respecto a cómo comportarte. Delito. Delito, muchas gracias. Y enfrentarte a los otros, ¿no? Sí, absolutamente, pero, y creo que el pero es importante, eso nos deja en un plano del análisis, creo yo, del problema. Porque es cierto, el Estado, los políticos, el gobierno tienen responsabilidad, pero la pregunta es, ¿dónde están los espacios públicos para hacer preguntas como las que están haciendo ustedes ahora? Exacto. ¿Quién las está haciendo? ¿No? ¿Quién está liderando? No el hecho de cómo hago una ley, cómo tapo acá, etcétera, sino qué nos pasa como sociedad. Y eso creo yo que está un poquito ausente, lo decíamos en comerciales. ¿Dónde está el Mandela, el Desmond Tutu? ¿Dónde está el virtuoso que efectivamente nos entrega una visión que no sea quisquillosa, no sea antojadiza, no esté ligada como al interés personal individual? Yo creo que los espacios hoy día existen, lo vemos mucho a través de las redes sociales y no me cabe duda que hoy día hay gente que genera grandes aportes a la discusión, a la conversación. El problema es que hoy día estamos en una dinámica que el que sabe un poco más o maneja más temas se le chaquetea, se le dice, no sé, chanta, o tratas de bajar esa postura. O la verdad incomoda, ¿no? O la verdad incomoda, o tratas de poner otra visión sin ningún fundamento. Entonces entramos en un círculo que es bastante asqueroso y bastante como tóxico, como tú bien lo definías. Y estamos en una dinámica que se da mucho en las redes, es quién gana. ¿Cuál es el bando que gana? Hoy día todos atacan, ¿cierto? Aparece, no sé, en temas políticos. Pasó en el sector A una cosa, el sector B aprovecha
y hace alarde de eso. Después se da vuelta al tema y el sector A hace alarde de... Y así estamos en esta constante guerra que no nos lleva a nada, porque al final hoy día todos quieren demostrarse capaces, todos quieren demostrarse intelectuales, todos quieren demostrarse sabiondos con respecto a un tema. Entonces al final yo creo que todos, como decía Einstein, y no sé, corríjanme si me equivoco, es como todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces claramente no todos manejamos los temas y quizás tratamos de hacerlo lo mejor posible para ir enriqueciendo la discusión. Pero hoy día esta sensación de guerra es la que a mí, por lo menos como ciudadana, me tiene como súper angustiada, y por eso a veces yo me resto mucho de algunas redes sociales como Twitter, por ejemplo, en donde la discusión de repente ya no es constructiva, uno no saca cosas en limpio, al final te va con un dolor de cabeza que es agotador. Yo no sé cómo lo visualizas tú en ese sentido. Hay una aproximación que, como que la sola descripción, siento yo que visualiza el problema. Hablamos de guerra, hablamos de ganar, pero la pregunta es, ¿qué significa ganar? Hoy día ganar, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, significa un juego de suma cero, ¿sí? Donde mi ganancia es la pérdida del otro. Exacto. ¿No? Estamos en esa dinámica. Y yo creo que por eso yo insistía tanto en cuestiones de orden individual. La pregunta tal vez debiera ser no cómo gano individualmente, sino cómo ganamos en plural, socialmente. Claro. Ahora, yo también hacía alusión a una idea un poco romántica, ¿no? Porque ¿qué es lo que es el bien social? El bien social es el bien común, ¿no? Y el bien común requiere una interacción, un diálogo, un consenso, ¿no? Y no requiere ganar bajo ese formato, claro. Requiere ganar en plural, claro. Y eso es lo que está completamente despejado. Entonces, claro, yo decía, partamos por uno, cómo yo me estoy aproximando a un debate, cómo yo estoy respondiendo a una agresión, y qué es lo que puedo hacer yo primero, porque uno tiene que partir por el individuo, ¿no? Para efectivamente que ese ganar no se transforme en una competencia, en un juego vital de guerra. Difícil si es que alguien quiere discutir racionalmente y el otro no juega limpio. Bueno, ¿cómo rompes esa dinámica que está súper establecida, que es como ya, hagamos las cosas bien? Sí, pues, pero mira que lo dices tú, que ¿cómo rompes esa barrera donde esa persona es escuchado porque dice algo más alborotado y parece, digamos, que terminan de alguna manera parando la buena intención cuando alguien quiere corregir el proceso de conversación? Bueno, por eso lo que subyace a esa descripción es si son las redes sociales el medio apropiado para tener debates de fondo sobre el bien común de la sociedad. O sea, yo creo que no. Mi respuesta es no. Sin duda no. O sea, de hecho, no de frentón. Y eso permite, obviamente, ampliar a otro tipo de cosas. O sea, permite ampliar, perdónenme que lo diga, ¿son, por ejemplo, los medios de comunicación medios adecuados para sostener discusiones de ese tipo? Tampoco. No lo sé, no lo sé, pero son cosas que hay que empezar a reflexionar sobre ello. ¿No pasa que de repente estamos en una sociedad en que siento que últimamente es súper fácil culpar de todas las redes sociales? Sí. Y poco nos miramos el ombligo de qué es lo que está pasando dentro de la casa. Y quiero agarrar la primera pregunta que tú hiciste porque creo que sepa dónde iba ahí, que tiene que ver con el nivel de violencia que no vamos a poder controlar en algún minuto. Porque hoy día en las casas, antes de la pandemia, y ojo, no es una crítica a los padres, yo lo entiendo plenamente. Antes de la pandemia, por lo general, los niños tenían ciertos horarios, ciertos días que podían jugar, por ejemplo, estos juegos de computador que son súper violentos. Hay que decirlo, la mayoría son re violentos. Hay algunos y son para mayores. Hoy día, para mayores, ojo. Sí, pero ¿cuántos cumplen? Facebook también es para mayores y los niños se cambian la edad. Hablemos más allá de la teoría, en lo que sucede, justamente. De repente los niños están acostumbrándose a jugar estos juegos porque hoy día los papás ya están desesperados porque tienen que hacerse cargo de ser profesores, tienen que hacerse cargo de sus trabajos, tienen que hacerse cargo del aseo y además de cocinar. O quieren papá que y mamá. Joda nomás. Entonces dicen, ya, ¿sabes qué más? Toma el celular, juega un rato, me despreocupo. Ese niño hoy día se está acostumbrando justamente a jugar a un nivel de estímulo y de violencia inmediata. Bueno. El día de mañana cuando ese niño probablemente, ojo, lo estoy teorizando, probablemente cuando ese niño salga a jugar con su compañerito y a lo mejor el compañerito sin querer lo va a pasar a llevar, el niño probablemente va a actuar con una violencia distinta a la que habría actuado hace 2 años. Por lo que dices tú, lo va a encontrar fome, necesita más adrenalina. Porque necesita la adrenalina y a lo mejor va a llegar a... Mira, mañana podríamos hablar de la violencia, cómo se ha tomado el mundo.